cantemos hoy la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús, nuestro Salvador. Porque nos liberó Jesús, nuestro Salvador. Enseñó que la luz alumbra nuestras vidas. Bendecí su santo nombre, proclama sus maravillas. Juntos cantemos hoy, aleluya. Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús, nuestro Salvador. Porque nos liberó Jesús, nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a rezar esta Eucaristía en acción de gracias por el embarazo de Mili y Facu. Acción de gracias de parte de Ariel, Osvaldo, Eduardo, Patricia García, la Virgen de Luján, por la recuperación de Walter y el tratamiento de Joaquín Monzón. Por el aniversario de fallecimiento de Ana María Robles y Abel René Marino. Por el eterno descanso de Santiago Seriari, Tranquilino, Timoteo, María Gil, Tomasa, Gregoria, Alberto, Clementino, Enriqueta, Raúl Tranquilina, Mónica Barragán, Guillermo Ibáñez, Juan García, Tomás Monzón, Dulfo Pérez, Julio María, Gustavo Aguilar, familia Blanco, Sandra, Ivón, Vicente, Flora Escolástica, Leonardo, Soco, Emilio, hermana Sidonia, hermana Odette. En su primer aniversario, Daniel Orlando Reynoso, Jorge Blanco en su 6º año de partida, Agustina. A San Carlos Acuti por la salud de Pedro, a la Virgen de Luján por la salud de Florencia, por la salud de Maya, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y trabajo de Juan y familia de pie, por el viaje de Damián, por el trabajo de Sergio, Yanil, Escolástica, Patricio, Clemencia, Moabita, por una intención particular a la Virgen de Luján, por la salud de Juan Zungrana, Yolanda de Griselda, Gustavo, Agustín, Joaquín, Agustín Urquiza, Susana, Alejo, Néstor, Ornella Zucchini, Yolanda de Griselda y Gustavo, Juan Zungrana, Viviana Chung, Francisco Chung, Chloe Chung, Clara Chung, Juana Kim, Pedro Chung, Rosa Park, Teresa Kim, Tomás Eo, Sergio, Esther y Nélida Blanco, Leonora, Cecilia, Candelaria, Mariana, María Luisa, María Inés, Pía, Diana, José, Juan y necesidades de la familia, Diego Calvo e Irma. Abramos nuestro corazón al Señor al comenzar esta Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial.
Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que no eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie, al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Por qué no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén? A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que de ahora en adelante no hablen de ese hombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver que lo habían sucedido. Es palabra de Dios. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Repetimos: aleluya, te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor hace proezas, la mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y me fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabo de leer es una serie de versículos que se añaden a la versión que los estudiosos consideran original del Evangelio de Marcos, como para dar más argumentos para consolidar la fe. El Evangelio de Marcos en realidad termina como muy pobremente en cuanto a argumentos. Los ángeles que están en el sepulcro le dicen a las mujeres que no está, que resucitó, que vayan a Galilea, que allí lo verán, y ellas salen temerosas y dice el texto que no dicen nada a nadie. El Evangelio de Marcos es como muy escueto al momento de dar garantías, de dar argumentaciones, de multiplicar innecesariamente los signos, y más bien invita a una fe como más desnuda. Es interesante notar que promediando el Evangelio, cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo y luego le pregunta a los discípulos, Pedro va a decir correctamente: tú eres el Mesías. Pero después no va a entender que debía padecer, y el mismo Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. En cambio, el centurión romano, que estaba al lado de los crucificados, viendo morir a Jesús de ese modo, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, o este hombre es hijo de Dios. Es decir, este centurión pagano, que no tenía ningún tipo de preparación religiosa, reconoce a Jesús como hijo de Dios, hace un acto de fe superior al de Pedro. Pedro había visto con los demás discípulos, con los 12 en general, habían visto lo que Jesús había dicho y enseñado, lo que había hecho. Tenía motivos suficientes para profesar la fe, pero no entendía el alcance de esa fe porque negaba el sufrimiento, negaba la pasión. En cambio, el centurión romano lo comprendía. Y siendo así, entonces el Evangelio de Marcos es un evangelio tan austero porque está escrito para cristianos que venían del paganismo, seguramente de Roma, y fue escrito un año después de la persecución de Nerón a los cristianos, a quienes acusó de haber incendiado Roma. Entonces estaban todos muy desconcertados y perplejos.
Y la idea del Evangelio entonces es decir, esto en realidad no es que se salió de guión, sino que a Jesús le pasó exactamente lo mismo. Entonces ahora se le añaden estos versículos en donde se hacen eco de cosas dichas en otros evangelios, en el de Mateo y en el de Lucas. Por ejemplo, la aparición a María Magdalena, que va a contarlo a los demás discípulos y no le creen. Es una testigo, es decir, es mujer, y de acuerdo a la ley hebrea, el testimonio de una mujer no valía. Tenían que hacer el testimonio de 2 hombres, pero Jesús se va a aparecer a 2 que están de camino, que van hacia un poblado. Uno podría pensar en el relato de los discípulos de Maús, del Evangelio de Lucas. Ellos van a anunciarlo a los demás, pero dice el texto, tampoco les creyeron. Y entonces Jesús, viendo que no creen a través de estos intermediarios, primero de María Magdalena porque es mujer y entonces su testimonio no vale, pero después cuando van 2 discípulos que podrían valer su testimonio tampoco le creen, directamente se aparece a los 11 mientras estaban comiendo y les reprocha su incredulidad y dice el texto su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Es decir, ahí hay una resistencia al espíritu, porque en el fondo se está dando testimonio de algo evidente y la dureza de corazón es parecida a los de los interlocutores de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 9 no quieren aceptar el testimonio del ciego de nacimiento curado, es decir, es algo evidente. No aceptar la evidencia es obstinación, es resistir al espíritu. Y eso mismo le pasaba ahora a los miembros del Sanedrín en la primera lectura que leímos con la curación de este paralítico. Este primer signo importante a partir del cual Pedro y Juan después Pedro sobre todo, va a anunciar el querigma, va a anunciar el misterio de salvación y que ahora se les convierte como en un problema porque quieren modificar la realidad. Este hombre sanado es un testigo elocuente de los signos que Dios obró a través de Jesucristo, como había pasado con el ciego de nacimiento también. O también en el mismo Evangelio de Juan, como había pasado con Lázaro. Los sumos sacerdotes buscaban también desprenderse de Lázaro, porque la gente lo veía y creía en el Señor. Modificar la realidad, negar la realidad, eso es obstinación y eso es un pecado contra el Espíritu. Es decir, no asumir o no querer ver los signos de Dios. En el Evangelio de Juan esto es muy claro, es decir, el que no cree viendo los signos de Dios es culpable y permanece en las tinieblas. Pero lo más llamativo de todo esto no es que los que no creen son las personas comunes, porque acá tenemos primero las personas curadas, que son los primeros en testificar que han sido sanados. Incluso cuando Jesús les dice que no digan nada, lo difunden por todos lados. Tampoco son las mujeres, en este caso María Magdalena, en otros relatos se dice que son las mujeres las que van a contar a los discípulos, a los 12 o a los 11, lo que aconteció, es decir, también ellas creen. Y mucha gente sencilla se asombra de los signos de Dios, de lo que Él obra y de las curaciones también, es decir, podemos decir que un buen número de personas que hacen al pueblo, aceptan con mucha alegría, asombro y admiración y alabanza a Dios lo que Él obra y creen en el resucitado. Pero quienes tienen más dificultades para creer y para recibir la novedad de Dios en la historia y por lo tanto para recibir al resucitado, son los representantes del poder religioso. En el primer caso, los miembros del Sanedrín, o los escribas y fariseos en tiempos de Jesús, es decir, lo que representa la sinagoga, pero vemos que el esquema se sigue repitiendo ahora con los 11 que habían estado con Jesús.
Y esto nos hace pensar entonces cómo también a lo largo de la historia de la Iglesia muchas veces ha habido resistencia justamente por parte de los sucesores de los 11, de los 12, que sería la jerarquía de la Iglesia, los obispos. Muchas veces el reconocimiento de los signos de Dios es más difícil o más tardío en quienes primero tendrían que reconocer esos signos. Es más fácil que esos signos de Dios y esa sintonía o esa empatía con el Espíritu se dé entre los sencillos. Y tal vez por un motivo muy práctico. La gente sencilla muchas veces está cerca de los acontecimientos y de lo que pasa y tiene experiencia más o menos directa. Pero cuando estamos revestidos de altas jerarquías, muchas veces estamos distantes, somos lejanos y en general nos movemos solamente con cosas muy seguras. Por eso en realidad este evangelio es muy provocativo. Es muy provocativo, como va a ser muy provocativo el reproche después a Tomás por la falta de fe y por no haber aceptado el testimonio de sus hermanos, diríamos, en los 12 de algún modo, de sus compañeros de camino. Le pedimos al Señor que nos dé capacidad de asombro para reconocer los signos de Dios, los signos del Espíritu, no 50 años después, sino tratando de que ese reconocimiento se vaya dando en el mismo momento en que los acontecimientos van aconteciendo, se van dando. Los signos de Dios van como fluyendo. Esto es como si un jugador de fútbol dijera: lo que yo tendría que haber hecho en el primer tiempo, a los 10 minutos, cuando me perdí el gol, es esto o aquello. Es decir, eso ya no sirve para el partido. Lo que sirve es hacer lo que corresponde en el momento justo. Y muchas veces hacer lo que corresponde en el momento justo es arriesgado. Tiene una cierta incertidumbre. Pero esto es más o menos, a ver, como pasa en el plano de la economía. Si el que va a poner un negocio espera a que ese negocio sea fructífero para todo el mundo, ya no es negocio cuando lo pone. Perdonen esa analogía económica, pero en las cosas de Dios también, los signos de Dios se van dando en un tiempo presente que es tiempo de salvación, que es Kairos. Cuando se espera mucho o se espera demasiado, esa acción de Dios ya se rigidizó, se cristalizó, ya posiblemente el Espíritu Santo esté actuando por otro lado, de otra manera, en otras cosas, con otras personas, en otros espacios. Y esto nos invita entonces también a la sencillez de corazón, a la simplicidad, a la humildad, porque justamente son los sencillos, como lo vemos en esta gente que reconoce al resucitado o alaba a Dios por las curaciones de los enfermos. Es en los sencillos, es en los humildes, en donde está muchas veces más clara la conciencia de que Dios sigue obrando, la gratitud por la presencia de Dios. Es muchas veces en los sencillos, en los que no tienen jerarquías, en los que están más cercanos muchas veces a la vida, al pueblo, a la gente, a los acontecimientos, en donde hay como más claridad creyente, lo que llamamos técnicamente el sentido de fe de los fieles, el sensus fidei fidelium, que está en cada uno de nosotros por el bautismo, no por otro sacramento. Le pedimos a María que nos dé esa capacidad de asombro y de alegría por la fe, sobre todo en este tiempo pascual, que podamos renovar en nosotros la convicción de que Dios es siempre nuevo, de que Dios sigue obrando en la historia humana y es cuestión de abrirse con una mirada mística para reconocer su paso. Que así sea. Te ofrecemos, Señor, en pan, pan de vida te harás así. Juntos podremos ser como
sin fin, ese signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Bendito sea, Señor, Dios universo, Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor en nuestra pequeñez, en cansancio también dejar a tus pies. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Escucha nuestro saludo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa León, con nuestro obispo Jorge, su auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy, por medio del bautismo, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino en verdad, Él es la vida. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Nos sintamos invitados a la mesa del Señor. Compartamos como hermanos en pan de comunión, en cáliz del amor. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. En que comen este pan verá eternidad, en que beben este cáliz verá la salvación, será hijo de Dios. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Nuestras vidas son caminos que van a la eternidad. Nuestra muerte es solo un paso que acerca la verdad y todos lo han de dar. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida.
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ahora voy a pasar con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído mientras le cantamos a la Virgen. Hemos celebrado la misa, permanezcamos en paz.